Como decimos en Estambul, Merhaba, Burada, Olmakram, Tuyem, que significa hola, estoy muy contento de estar aquí. Voy a hablar sobre construcción informal, o sea que es un aspecto, el aspecto más básico del urbanismo. Ahora tengo que encontrar mi presentación. Entonces, todos nosotros que vivimos aquí en el Perú sentimos temblores a cada rato y hemos tenido muchos terremotos muy fuertes. Esa es parte de nuestra realidad. Y la tragedia más terrible que ha sufrido nuestro país por efecto de un fenómeno natural ha sido el terremoto de Huaraz de 1970, en el que alrededor de 70.000 personas murieron. De esos 70.000, la mitad murió porque vivían en viviendas de adobe y sus viviendas colapsaron. Eso es una abominación. El primer propósito de la vivienda es dar seguridad. Nosotros vamos a nuestras casas a encontrar seguridad. Si nos sentimos mal, ahí es donde vamos a encontrar a nuestra familia, vamos a encontrar apoyo, y entonces que nuestra propia casa nos marque o marque a nuestros hijos es algo insoportable. Y entonces, a partir de esta tragedia, la Universidad Católica ha comenzado a trabajar en el problema de la vivienda de adobe en una zona sísmica. Acabamos de tener el terremoto de Pisco hace algunos años, en el que alrededor de 80.000 viviendas fueron destruidas, la mayor parte de adobe. Mucha gente inmediatamente enterró sus muertos, recogió los adobes y comenzó a reconstruir de la misma manera. Y el contraste está entre las casas de adobe, o las casas que colapsaron, y las viviendas de ladrillo, aquellas que fueron razonablemente bien construidas, no sufrieron absolutamente ningún daño, como pueden ver en la foto. Entonces, casos de estos se vieron a cada momento, y eso enfatiza la vulnerabilidad de la construcción de adobe. En el Perú tenemos muchísimas construcciones. Ahí tenemos una torta económica, ¿no? Ahora nuestro gobierno nos dice que ahora la pobreza no es 49%, sino 30%, no importa. La realidad es que la gente que tiene muchos recursos puede tener acceso a profesionales de altísima calidad y vivir en construcciones confortables y seguras, ¿no? Igual yo vivo en una casita así parecida a esa. Las personas que tienen trabajo estable, razonablemente bien pagado, pueden vivir en viviendas que son seguras, están bien hechas, pero la mayoría de la población vive en construcciones informales. Alrededor de esta mañana estuve en una sustentación de tesis donde el tesista sobre construcción informal, el tesista dijo que en el Perú 2/3 de las casas son informales. El 40% de las casas son de adobe. Entonces todas esas casas están en riesgo, porque están construidas en la costa y en la sierra, que son zonas sísmicas. Entonces tenemos el 40% de la población que está en peligro. El problema que tenemos que resolver es cómo hacer para darles a estas personas una vivienda segura y digna.
Yo pertenezco a un grupo que estudia la filosofía del profesor Sen, de desarrollo. Sen dice que los países y las comunidades y las personas desarrolladas son aquellas que tienen la capacidad de decidir, de escoger el modo de vida que ellos valoran y tienen razones para valorar. Y él pone ahí 5 dimensiones. Claro, los matemáticos se quejarán mucho de esto porque ha aplastado las 5 dimensiones en 2. Entonces, si pudiéramos medir el nivel de desarrollo en cada una de esas dimensiones, podríamos ver que el área que cubre el país desarrollado, o sea, que es más grande que cubre un país subdesarrollado. Y las dimensiones son una, la plata, o sea, el trabajo, el dinero, ahí dice servicios económicos, seguridad protectora, ¿no? Una sociedad desarrollada es aquella donde las personas pueden salir a la calle sin tener miedo de que los asalten, les roben. Libertades políticas, ¿no? Todos queremos podemos elegir, queremos tener la libertad de elegir a nuestros gobernantes de una manera transparente. Y luego aquí están las oportunidades sociales, donde aparece la vivienda, la salud, etc. Entonces la vivienda es un componente esencial del desarrollo. En un país desarrollado, las personas viven en casas que están bien diseñadas, son confortables, son saludables y son seguras. Entonces, en muchos países el concepto de desarrollo se trata de conseguir enfatizando solamente o principalmente la dimensión económica, esperando que luego las otras libertades y capacidades ocurran de manera natural. Eso no se ha visto en muchos países que no ocurre. Y lo que se piensa, lo que nosotros pensamos es que es posible avanzar ese desarrollo trabajando en las dimensiones en las que no se requiera tanto dinero, como por ejemplo la transparencia, ¿no? Ahí está mi jefa, mi patrón, que fue durante una época presidenta de la Organización de Transparencia, que ellos trabajaban para garantizar que tuviésemos elecciones limpias. Eso obviamente contribuye al desarrollo del país. Entonces nosotros pensamos que también se puede hacer lo mismo para la vivienda. Y la idea es que las personas que viven en situaciones complicadas, menos favorecidas, no deben sentarse a esperar que le llegue la ayuda, sino deben participar activamente en su propio desarrollo, deben ser agentes de su propio desarrollo. Pero este es un problema complicado, no es un problema que lo pueda resolver una sola instancia, una sola persona, ¿no? La universidad tiene un papel que cumplir ahí, trabajando en resolver el problema técnico, pero es un problema multidimensional que requiere de la participación de muchas organizaciones. En la Universidad Católica estamos trabajando prácticamente desde los años 70 hasta ahora para encontrar soluciones técnicas para hacer que las viviendas adobe sean seguras. Eso significa que cuando viene un terremoto fuerte, la vivienda se dañe pero no colapse. Entonces, lo último que en el que estamos trabajando es usar cuerdas y hacer una malla externa con cuerdas de nylon. Recuerda que se usan para los veleros, brisas, ¿no? Y aquí tenemos una casita, un modelo de carga natural que hemos probado en nuestra mesa hidradora y puede proteger a proteger esta vivienda, de evitar su colapso, y pensamos que es algo que se puede difundir. Entonces, después del sismo del Pisco hubo una confluencia entre la Universidad Católica, donde teníamos la solución técnica, pero no habíamos sido capaces de lograr que la gente, los usuarios, la adopten para construir sus propias viviendas. Entonces nos acercamos a CARE, que es una organización internacional de desarrollo, y ellos no tenían la solución técnica, pero sí tenían mucha experiencia con el trabajo en comunidades, sobre todo para proyectos de saneamiento. Entonces teníamos la parte técnica en la universidad, la parte de comunicación en CARE, y luego el gobierno creó FARSUR y prometió dar a cada familia unificada $2,000 para que construyera. Unimos las tres instituciones, juntamos
para hacer un pequeño proyecto piloto de construcción de casas seguras. Y este proyecto salió muy bien, llegamos a capacitar alrededor de 800 personas, construimos 10 casitas de adobe usando un refuerzo de malla, y luego este proyecto ha continuado. Hasta el momento hay algunas ONG que siguen construyendo de manera segura y se han construido más de 4.000 casas de adobe. Ustedes pueden ver aquí la casita, ¿no? Las personas que reciben, que han trabajado construyendo su nueva casa, se sienten orgullosas del sitio donde viven, ¿no? Entonces eso ha contribuido a que esas comunidades en las que tienen estas nuevas viviendas hayan avanzado hacia el desarrollo. Voy a terminar antes. Entonces, como conclusión, podemos decir que este es un problema súper complicado, muy complicado, que no se va a resolver porque haya las soluciones técnicas en las universidades, ni porque haya buenas intenciones en el gobierno, sino efectivamente tiene que haber una decisión política e una inversión, tanto monetaria como de personas que vayan a las comunidades y trabajen con ellos para construir mejores viviendas. La vivienda segura es un derecho universal y se puede conseguir con el trabajo conjunto de todos nosotros. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Tito, por la presentación. Es un gusto participar de esta primera conferencia anual del Consorcio de Universidades. Me parece una iniciativa realmente estupenda para que todos los académicos nos podamos conocer y podamos saber lo que realmente estamos haciendo. El día de hoy yo les voy a presentar realmente el resultado de una investigación que ha sido realizada con estudiantes de la Universidad del Pacífico, específicamente con Iván Carzola y Samuel Torres, y conjuntamente con otro profesor del Tecnológico de Monterrey, que es Alberto Dorantes. El tema de investigación es una propuesta de un índice de precios de bienes inmuebles para Lima Metropolitana. En realidad, uno de los grandes desafíos verdaderamente que nosotros tenemos en mercados emergentes como los nuestros es precisamente el acceso a información, el acceso a data. Y tuvimos la gran suerte de poder contar con algunas empresas privadas corredoras de bienes raíces que nos facilitaron el acceso a información para poder construir este índice de bienes raíces para Lima Metropolitana. Y aprovechando este acceso a información fue que nosotros nos animamos para poder lanzar esta propuesta. Específicamente, ¿cuál es el panorama del sector inmobiliario el día de hoy? Bueno, desde el punto de vista de estructura de mercado, nosotros que sabemos que básicamente existe un mercado primario, un mercado secundario, pero en el caso peruano, lamentablemente, el mercado primario es el único para el cual tenemos acceso a información, que es específicamente el acceso a información para la compra por primera vez de casas y de departamentos. No tenemos información sobre el mercado secundario, es decir, sobre las posteriores compras y reventas de la misma casa a lo largo del tiempo, lo cual significa que en realidad estamos limitados un poco por la metodología que nosotros podemos seguir. En cuanto a los créditos hipotecarios, no es un misterio, los créditos hipotecarios han estado incrementándose sustancialmente, igualmente que las viviendas edificadas a nivel metropolitana, y existe una demanda insatisfecha, sobre todo de los sectores C, D y E. En cuanto al análisis de múltiplos, bueno, en realidad, hoy por hoy, adquirir viviendas con fines lucrativos ha disminuido su interés, es decir, en el sentido de alquilar la vivienda, o sea, es decir, adquirir la vivienda para posteriormente alquilarla, realmente ha reducido su interés. Y si nosotros nos comparamos en términos del PER con países comparables, Brasil, Argentina, Perú, estamos por ahí, digamos, un poquito más de la media, ¿cierto? Si nos comparamos con Colombia, Uruguay, Ecuador y Chile. Muchos hablan de una burbuja, de precios, etcétera. En realidad, nosotros no planteamos ni pretendemos explicar si existe o no existe una burbuja de precios. Está claro que hay un proceso de nivelación de precios a nivel de precios en América Latina. Por ejemplo, las casas y los departamentos en Colombia son mucho más costosos, en Ciudad de México también, en Bogotá también, ¿cierto? Que los que hay en Lima. Pero nuestra intención con este trabajo no es de ninguna manera explicar una burbuja especulativa, sino básicamente tratar de mostrar una metodología para poder
realmente explicar el comportamiento de los precios de bienes inmuebles en Lima Metropolitana que han sido vendidos y comprados por primera vez. En realidad, las hipótesis que nosotros tenemos, o la hipótesis fundamental que nosotros tenemos es de que, bueno, es algo que ya lo sabemos, va a haber un incremento en el precio de los bienes inmuebles en Lima Metropolitana durante los últimos años. En realidad, nosotros tuvimos acceso a información de aproximadamente 4.500 bienes inmuebles que fueron comprados y adquiridos para los 43 distritos de Lima Metropolitana. Los segmentamos en 8 compras y ventas por distrito, y lo hicimos desde el 1 de enero del año 2009 hasta el 31 de diciembre del 2012. En realidad existen 3 tipos de metodologías fundamentales para poder construir índices de precios de bienes raíces. El primero es el Case-Shiller, que básicamente es el método que se utiliza en los Estados Unidos con bastante énfasis, que es un índice de corte mensual con metodología de ventas repetidas para la misma casa. Toma en consideración solamente viviendas unifamiliares, ¿okay? Y se calcula la valoración de precios sobre la base de ventas repetidas de un mismo bien inmueble. Después está The Office of Federal Housing Enterprise Oversight, que es un índice trimestral, que la metodología también es de ventas repetidas, igual que el Case-Shiller. Como ya les mencioné a ustedes, el gran problema que nosotros tenemos en Lima específicamente es de que no tenemos esa información sobre ventas repetidas. Podría ser posible ir a registros públicos y tratar de registrar las ventas repetidas para una muestra, eso podría ser posible, pero poco. Esos son precios a los cuales se han finalmente valorado esos bienes inmuebles, pero no necesariamente reflejan el precio efectivo de venta o de compra. Y el tercer método es el método idónico, que es el método que nosotros hemos utilizado, que consiste esencialmente en registrar la primera compra y la primera venta de una casa o de un departamento, incluyendo distintas características, específicamente de la casa o del bien inmueble. Entonces, ¿en qué consiste esta metodología? Consiste en que nosotros calculemos para el periodo que hemos considerado, que es el 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2012, calculemos lo que vendría a ser los precios sombra. ¿Qué son los precios sombra? Los precios sombra son los precios implícitos que nosotros asignamos a diferentes casas y departamentos en función de sus características como tales como número de habitaciones, número de, áreas de parqueo, si cuenta con piscina o no cuenta con piscina, el número de baños, etc. Estas son características físicas de la casa. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es calcular cuáles son los precios sombra asociados a cada una de las características de los departamentos y de los bienes inmuebles a través de regresiones que controlan obviamente por heterocesticidad, autocorrelación, son regresiones consistentes. Las vamos a calcular con 2 frecuencias, una frecuencia mensual, una frecuencia trimestral. Y a partir del cálculo de estas regresiones y del cálculo de los precios sombra, básicamente lo que nosotros hacemos es calculamos lo que se llama una vivienda hipotética. Es decir, caracterizamos una vivienda hipotética que tiene características promedio. Características promedio, en cada una de sus características, área, metros cuadrados, número de habitaciones, baños, etc. Y una vez que hemos determinado cuáles son las características de esta vivienda hipotética, lo que nosotros hacemos es procedemos a calcular el índice. Y el índice lo calculamos con last payers y con PASH, ¿no? Y asumimos que esas características de la vivienda se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Es decir, lo único que cambia es el precio. Entonces, es lo que nosotros llamamos manteniendo la calidad constante. Es decir, manteniendo la calidad constante significa que la calidad de la vivienda hipotética se mantiene constante durante los 3 años del análisis y nosotros vamos viendo qué es lo que pasa con el precio o con el índice específicamente calculado con las players o con PASH para cada uno de los meses. Es decir, cada mes se calcula precios sombras distintos, ¿okay? Pero se imputan a la vivienda hipotética. Bueno, ahí simplemente es un resumen de la literatura, donde en realidad muchos de los autores esencialmente han coincidido con muchos de los resultados que nosotros hemos encontrado con respecto tanto al signo de la significancia estadística, al signo de la característica con respecto al índice
y obviamente la significancia estadística. Entonces, ahí es básicamente la construcción de lo que les acabo de detallar, del método idónico, la estimación del modelo, ¿cierto?, de los precios sombra, la construcción de la vivienda promedio y la construcción del índice de precios con last payers y cash. Entonces, como les mencioné, utilizamos 4.500 aproximadamente viviendas, departamentos y casas de 43 distritos. Y básicamente lo que nosotros, bueno, ahí teníamos el número de tasaciones por año, ahí tenemos el quintil 1, el quintil 5 y el número de observaciones. El modelo, básicamente, lo que nosotros utilizamos para poder calcular los precios sombra con el modelo de regresión fue, como variable dependiente, tuvimos el logaritmo neperiano del valor comercial del bien inmueble y utilizamos diferentes dummies de pertenencia al primer quintil hasta el cuarto quintil de los distritos, una dummy de existencia de piscina, si no tenía piscina o no, una dummy de vivienda cercana a un parque, utilizamos también áreas de construir, bueno, ya estas son las características particulares del bien inmueble, número de estacionamientos, número de baños, número de dormitorios, cuadrado del número de dormitorios para ver si hay un efecto no lineal, dummies de piso de cerámica o mayólica, de existencia de ascensor o no, etcétera, ¿no? Y una dummy de casa o departamento y un componente tendencial y un componente estacional. Básicamente, los resultados que nosotros obtuvimos producto de la regresión coinciden con lo que la literatura previa ha encontrado, sin ser modelos tan sofisticados en realidad. Nosotros encontramos que aquellas empresas que pertenecían al quintil más alto eran las que habían incrementado en el precio más que aquellas que pertenecían al quintil más bajo, ¿no? El hecho de tener piscina aumentaba el precio de las viviendas y así sucesivamente, ¿no? El hecho de no contar con ascensor disminuye el precio y ahí viene la interpretación de los diferentes, digamos, coeficientes. El punto importante es que aquí todos los coeficientes salieron con el signo esperado y, como pueden observar, han sido estadísticamente significativos. Es una regresión robusta en el sentido de que estamos controlando por todos los problemas que se pueden presentar específicamente aquí. Construimos el índice y al momento de construir el índice con frecuencia mensual, básicamente controlando por calidad, quiere decir que las características de la vivienda hipotética se mantienen a lo largo de los 3 años. Existió un incremento en el índice desde enero del 2009 hasta diciembre del 2012 de aproximadamente, en los últimos 3 años, de 20% o 19%. También lo hicimos de forma trimestral, calculamos el índice de forma trimestral y encontramos más o menos un incremento del orden del 11%. Si calculamos el índice de forma trimestral, consideramos que realmente el índice debería ser calculado de forma mensual, pero digamos, quisimos de alguna manera evaluar esas dos posibilidades. Las limitaciones que nosotros tenemos específicamente es la presencia de algunos outliers que tuvimos cuando trabajamos con periodicidad mensual. La investigación desarrollada es sobre la base de tasaciones y no sobre la base de transacciones efectivas llevadas a cabo en el mercado, lo cual significa que es muy posible que estemos subvaluando el incremento en precios, porque en realidad lo que estamos evaluando ahí es el incremento en términos de tasación, no en términos de el precio final que ha sido realmente computado. Sería fantástico contar con los precios finales de compra o de venta, ¿no? Y básicamente existen algunos factores de corto plazo por los cuales nosotros no hemos controlado que podrían estar afectando el precio de las viviendas. En realidad nosotros hemos querido desarrollar un modelo de mediano a largo plazo para poder caracterizar de alguna manera cuáles son los elementos fundamentales que pueden estar afectando el precio de las viviendas en función fundamentalmente de su calidad. No reportado aquí en la presentación porque estamos todavía en versión working paper, tenemos ya los resultados preliminares específicamente de asociar este índice de frecuencia mensual con riesgo país, con crecimiento económico, etc. Y hemos encontrado relaciones bastante consistentes también. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes a todos.
gracias por la invitación. Una excelente idea tener a todos las universidades del consorcio compartiendo los resultados de algunas de nuestras investigaciones. Este estudio es un proyecto colaborativo entre el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad McGill y otras universidades que colaboraron en este proyecto a medida que fuimos implementando diferentes análisis. Los estudios previos que se habían hecho en transporte público implicaban básicamente estudios sobre brotes. La mayoría de los reportes que habían o que existen sobre este tema eran sobre en países desarrollados, en Estados Unidos, en el norte o en Europa, donde se estudiaban brotes relacionados a transporte aéreo, transporte en buses o en buses de turismo. Pocas veces se había analizado el transporte público como un servicio, digamos, un riesgo constante de transmisión de la enfermedad. A pesar de eso, en el Perú, entre el año 2007 y 2010, se hicieron algunos estudios por un grupo de investigación, que no es el nuestro, sobre transporte público y tuberculosis. El primer estudio, que fue hecho en el distrito de Ate, encontró que viajar diariamente al trabajo en minibús o en combis estaba asociado a tener tuberculosis. Y encontró también que el tiempo de transporte estaba asociado también a tener mayor riesgo a tener tuberculosis. Y ellos encuentran que tiempos mayores de 1 hora durante el transporte podrían tener alguna implicancia en la transmisión, en la enfermedad. Y después de eso, de este primer hallazgo muy interesante que hace este grupo de investigación, se enfoca como una enfermedad ocupacional y se enfoca los siguientes estudios como enfermedad ocupacional de los transportistas. El segundo estudio es un estudio que ve la tasa de tuberculosis en trabajadores de transporte público entre choferes y cobradores, y encuentran que muchos más pacientes se dedicaban a trabajar el transporte que la población general, comparando los números de pacientes que tenían en una zona de ATE, que tenía más o menos el 17-18% de enfermedad tuberculosa, comparado con el 6% de la población general, y hacen la comparación y encuentran que había un riesgo mayor al ser trabajador de transporte. Y el siguiente estudio, que fue un poquito más amplio, encuentra que el 76% de los transportistas tenían infección latente por tuberculosis. Y acá me voy a detener un poquito para explicar un poco el concepto de infección latente de tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad bastante compleja, pero que tiene básicamente, voy a decirlo, 2 estadios, aunque no es para hacerlo más fácil en la explicación. Uno puede estar en contacto con pacientes con la enfermedad y desarrolla una infección, que no significa que uno tenga la enfermedad. Uno simplemente tiene lo que llamamos la infección latente de tuberculosis. Y solamente un porcentaje de estos pacientes que tienen la infección desarrollan la enfermedad. Es importante saber estimar cuánto es el número de infección latente, porque se puede estimar cuántos de esos, cuánto van a ser la enfermedad, y se pueden tomar medidas preventivas. La OMS calcula que más o menos 1/3 de la población del mundo tiene infección latente por tuberculosis. En los estudios que se han hecho en el Perú, que han sido posterior a este estudio, demuestran que más o menos un poco más del 40% de la población tiene infección latente por tuberculosis. Pero si uno se enfoca en poblaciones con mayor riesgo, como poblaciones de trabajadores de salud, enfermeras, médicos o laboratoristas, este porcentaje puede llegar hasta el 70-75%. Lo interesante de este último estudio fue que en transportistas se encontraron una infección latente por tuberculosis más allá del 75%, y esta infección latente incrementaba cuando los trabajadores tenían más de 2 años trabajando y trabajaban más de 60 horas a la semana.
lo que indicaba que mientras más uno trabajaba en el transporte, tenía más riesgo a desarrollar la infección latente. Entonces, acá el concepto era que se estaba rompiendo una especie de paradigma que el transporte solamente funcionaba como riesgo de infección en brotes, sino que acá se estaba demostrando que había un factor dentro de países de alta incidencia que podrían estar transmitiendo la enfermedad de alguna otra forma. En Perú, hasta el año 2012, tiene una incidencia bastante alta de tuberculosis, de 109 por 100.000 habitantes. Esta es una de las incidencias más altas en Latinoamérica para la región. Y en realidad cumple con este criterio de tener un transporte público que está bastante hacinado y que podría estar cumpliendo con estos, o transmitiéndose de otra forma la enfermedad. Normalmente, y si vemos las políticas de salud pública, uno busca tratar de enfocar las políticas de salud pública en los lugares donde hay mayor riesgo. Normalmente, para tuberculosis, y todas las políticas públicas de tuberculosis están concentradas en el contacto del paciente dentro del domicilio, el contacto domiciliario, y todas las políticas de salud pública están orientadas hacia el contacto en el domicilio. Pero con el tiempo nosotros hemos podido ver que hay otros factores de riesgo que no son el contacto domiciliario que podrían estar implicados. Y hemos hecho estudios para tratar de buscar otros factores y poder identificarlos y tratar de solicitar a las autoridades que se emitan medidas de salud pública para contrarrestarlo. ¿Qué es lo que se sabía del transporte público por estudios anteriores en general en estos estudios de brotes? Que la duración del viaje tenía mucho que ver en la transmisión de la enfermedad. Cuando hablamos de un transporte en un avión, más o menos el riesgo era cuando el viaje en avión duraba más de 8 horas. Y cuando se hablaba de buses o vagones de tren, este riesgo era alrededor de 40 minutos. Además, cuando se estudian estos brotes, la localización de donde está sentado el caso índice es alrededor de 2 filas. 2 filas de asientos antes o a los costados o después son los que tenían mayor riesgo de infectarse de la enfermedad. En este caso, este factor no fue considerado en nuestro estudio porque consideramos que no era un brote, sino que la constante entrada de pacientes o salida dentro del transporte público con tuberculosis es la que estaban causando la enfermedad. Otro factor que influye en la transmisión de tuberculosis en transporte público es la ventilación. Tener adecuados sistemas de ventilación permiten el recambio del aire y evitan la transmisión de la enfermedad. En transporte aéreo está ya implementado y regulado unos filtros especiales para tratar de limpiar el aire y que el aire acondicionado de la recirculación evite la transmisión de este tipo de enfermedades. Entonces, nosotros nos propusimos evaluar el rol del transporte público como un riesgo de transmisión de tuberculosis. ¿Dónde lo hicimos? Lo hicimos en el distrito de San Juan de Lurigancho. Este es un reporte del doctor Bonilla, que fue en su momento jefe del Programa Nacional de Tuberculosis, donde demuestra claramente cuál es el riesgo o cuál es la importancia de San Juan de Lurigancho en tuberculosis. San Juan de Lurigancho tiene más o menos el 3% de la población del Perú. Es el distrito más grande y ustedes conocen muy bien las características que tiene San Juan de Lurigancho. Pero si vemos los casos de tuberculosis que hay en ese distrito, llega casi al 7%. Y si vemos los casos que son no solamente tuberculosis, sino que tienen tuberculosis multidroga resistente, que son esta variedad que son más resistentes a los medicamentos, llega al 14%. Y por lo tanto, es un distrito que se ve severamente afectado por la enfermedad. Nosotros hicimos un estudio donde queríamos ver el uso de transporte público masivo, es decir, buses, microbuses o combis, como factor de riesgo para tener tuberculosis.
incluimos en el estudio también otros factores de riesgo como visitas a centros de salud, el transporte a centros de salud, el tiempo de viaje, el tiempo que había estado trabajando, dónde trabajaba, contactos domiciliarios y otros factores, que es en realidad la ventaja más importante que tiene este estudio. Los estudios anteriores no habían controlado la información o comparado con otros factores de riesgo conocidos para saber si es que realmente era el transporte público o era el contacto domiciliario o algún otro tipo de contacto o algún otro tipo de factor de riesgo. ¿Qué fue lo que hicimos? Buscamos casos recientes diagnosticados de tuberculosis, tanto multidrómico resistente como tuberculosis sensible, y buscamos, y esta es la parte más interesante que nos ayuda a controlar mejor la información, controles sanos. Para buscar estos controles sanos, fuimos al distrito y de acuerdo al área de influencia de cada centro de salud, hicimos al azar una búsqueda de pacientes y íbamos buscando un punto. Buscábamos la primera persona que encontrábamos y le hacíamos una encuesta para saber cuáles eran sus hábitos normales. Este riesgo aumentaba, como ven, si es de 60 minutos o menos, era más o menos 2.7, y si teníamos más de 60 minutos, estábamos alrededor de 5, lo que nos indica un efecto de dosis-respuesta, es decir, a medida que yo me expongo más al transporte público, tenía más riesgo de tener enfermedad. Lamentablemente, por asuntos de diseño, esta asociación se perdió en el análisis final, pero de todas maneras pudimos encontrar datos interesantes cuando hacíamos el ajuste necesario y buscábamos los factores de riesgo independientes para cada factor. Como era prevenible, la edad era un factor de riesgo. La tuberculosis básicamente es una enfermedad de la población joven, o sea que tener edad mayor de 50 años nos libera un poco de riesgo de tener tuberculosis. Mientras mayor ingreso familiar había menor riesgo de tener tuberculosis. Y luego encontramos que el uso de transporte público masivo para ir al trabajo tenía un riesgo asociado para tener tuberculosis. Lo mismo que un contacto domiciliario o un contacto en el trabajo. Con lo cual estábamos comprobando que sí hay un factor de riesgo por usar el transporte público, controlándose que no sea un contacto en la casa o en el trabajo, y lo que permite identificar un factor de riesgo que podría ser rápidamente implementado por una política pública. Como conclusiones podríamos decir que en zonas endémicas de tuberculosis podría haber un mayor riesgo por usar transporte público masivo en condiciones como las que vemos acá, de hacinamiento importante en el transporte. Y por lo tanto nosotros creemos que se deben implementar directivas especiales para promover políticas públicas que permitan mejorar o disminuir este riesgo. Las mejoras en la infraestructura vial y las mejoras en el sistema de transporte público lo que van a hacer es reducir el tiempo de transporte de un lado a otro. Es claro, esos sistemas, el metropolitano o el metro de Lima han disminuido terriblemente el tiempo para moverse de un lugar a otro de la ciudad, y por lo tanto el tiempo de exposición está disminuido y debería disminuir el riesgo de enfermedad. Se debe mejorar la ventilación en los buses o en el transporte público, sobre todo en invierno, donde ustedes, con los que han estado alguna vez en un transporte público, es difícil abrir la ventana porque inmediatamente el resto del bus o de la combi te piden que la cierren. Esta ventilación mejoraría o impediría también la transmisión de otras enfermedades de transmisión aérea, como influenza o gripe común. Para esto también sirve hacer campañas o recomendaciones al público en general de cómo toser o cómo estornudar para tratar de prevenir la infección.
Estos resultados los hemos transmitido a las diferentes autoridades para que se tomen las medidas y felizmente han tenido bastante buena acogida y hemos compartido esto con las autoridades tanto del Ministerio como de la Municipalidad de Lima y otras que han estado interesadas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. También agradezco pues, al consorcio por esta oportunidad, ¿no? Importante compartir diversas investigaciones. Mi investigación tiene que ver sobre el espacio público en Lima, lo que ha estado sucediendo en los últimos años. En forma particular, lo que voy a ver hoy día en la ponencia es esa manera informal que tenemos de apropiarnos las calles en lo que llamamos pues, las calles o las viviendas enrejadas. Lima, al igual que otras ciudades, está en un proceso pues, creciente de privatización de sus espacios y especialmente espacios públicos, ¿no? Es parte del cambio de paradigma, ¿no? Dentro del paradigma liberal se le da más importancia o se le da privilegio a la acción individual, la iniciativa privada sobre la conformación del espacio y otros actores como puede ser el Estado y la comunidad pasan a un segundo plano, ¿no? Lo que algunos autores dicen se privilegia pues, el valor de cambio y no tanto el valor de uso. La diferencia con otras experiencias urbanas es que en Lima mucho de su proceso de privatización ocurre por una situación de, vamos a llamar, de subinstitucionalidad o informalidad, ¿no? Son dos formas diferentes de ver un mismo fenómeno. Cuando hablamos de subinstitucionalidad es que las instituciones clásicas que controlaban, si quieren ver el comportamiento, dejan de tener tanto peso, pues familia, comunidad, el mismo Estado. Y cuando hablamos de informalidad estamos hablando más desde el punto de vista de la agencia del actor, ¿no? Pero de una forma u otra. Como se dijo en la introducción, yo de hace años estoy interesado en ver lo que yo llamo el tránsito incompleto entre la premodernidad y modernidad o la posmodernidad en nuestra sociedad y especialmente en Lima, ¿no? Como todavía esos criterios más universalistas de la modernidad, incluyendo, ¿no?, igualdad ante la ley, respeto a ciertos derechos, etc., todavía es bastante incompleto, ¿no? Y primero estudié cómo iba creciendo cierta ética de trabajo entre jóvenes de clase media, después vi el peso relativo de los méritos y los contactos en el mundo ejecutivo al momento de conseguir empleo. Y recientemente publiqué un libro sobre las redes por capital social en Lima y cómo todavía nuestras redes están muy basadas en familia y en amistad. Y quería ver cómo eso se plasmaba en el espacio, ¿no? Cómo y no hay nada mejor que el espacio público. Uno puede ser muy romántico sobre el espacio público, pero el espacio público es una invención de la modernidad. Y es un espacio en donde se ha dado pues, uno de los hitos más importantes de la ciudadanía y es también un lugar de encuentro entre diferentes en las grandes urbes. Entonces, me interesaba ver eso, pero me interesaba verlo desde los mismos actores sociales, ¿no? Dentro de su imaginario, dentro de su acción, cómo veían el actuar sobre el espacio público y le di prioridad a los niveles socioeconómicos A y B por dos razones. La primera, más importante, porque no tenía los fondos para ir más allá, y en segundo lugar, porque en el fondo de nuestra ciudad es donde se da la principal competencia con respecto al espacio público, son en los distritos de niveles socioeconómicos mayores. Es más probable que un poblador de Villa Salvador vaya a el malecón de Miraflores que un residente de Miraflores vaya al Parque Zonal en Villa Salvador. Entonces es en las zonas, en San Isidro, es en San Borja, es en Miraflores, en diversos distritos residenciales, en los cuales se da esa voluntad metropolitana de los espacios públicos, ¿no? Y concretos, ¿no? Muchos autores, antes el símbolo de Lima era el Cerro San Cristóbal con su cruz, ya mucha gente ni sabe qué es eso, ahora lo estamos yendo más hacia el mar, ¿no? El mar
eso que le dimos la espalda por tantos años en esta ciudad, ahora se está volviendo el sitio de congregación de los limeños. Y por eso hay también tanta acción sobre lo que es el malecón y lo que es la Costa Verde, un sitio de encuentro entre los limeños. La metodología que hemos utilizado, hicimos una encuesta a nivel de Lima, representativa. Después hemos hecho visitas semi-estructuradas a diversos espacios públicos y cuasi públicos, ¿no? Incluyendo centros comerciales, que mucha gente llama espacios cuasi públicos. Hemos ido a parques, hemos ido a calles enrejadas, ¿no? Para observar, para entrevistar, y finalmente hemos realizado algunos grupos focales, ¿no? Faltan unas entrevistas que vamos a hacer a funcionarios, que es la última parte de la investigación. Y ahí entrevistamos a mujeres de nivel socioeconómico A, especialmente madres, que también son usuarias de espacios públicos, a jóvenes, también de nivel socioeconómico A y B, que son usuarios, y dos grandes usuarios de espacio público, los skaters, que son quizás los usuarios más importantes de espacio público en las ciudades modernas, y los deportistas, especialmente los que corren y los ciclistas. En todas partes, en toda ciudad grande, hay un proceso de privatización y se debe a varios factores, ¿no? Lo que nos dicen los estudios y la literatura, en primer lugar, la creciente movilidad de la población, ¿no? Vivimos en sociedades que algunos, como Lipovetsky, llaman hiperindividualistas, y ya el apego al barrio, el apego a una zona, toma segundo lugar a lo que es la misma movilidad, sea económica, laboral, sea social. Las personas se mueven mucho y pierden pues el sentido de pertenencia territorial hasta cierto punto, ¿no? El incremento de la inseguridad e incertidumbre, ¿no? La ciudad como un lugar de riesgo, como dice Jordi Borja, las ciudades antes existían para proteger a las personas, ¿no? Uno entraba a la muralla de la ciudad para sentirse protegido, ahora la gente se protege de la ciudad. O sea, ha cambiado y hay una sensación de delincuencia, de mayor delincuencia. Yo iba a usar la palabra percepción, pero van a creer que trabajo para el Ministerio del Interior, pero sí, digamos, el caso de Perú, nuestra percepción de inseguridad es la más alta de América Latina, aunque en términos de todas las estadísticas, estamos muy por debajo de Venezuela, muy por debajo de México, muy por debajo de Brasil, pero somos los que creemos que estamos más inseguros. El dominio del parque automotor, muchas veces se olvida eso, pero hemos entregado nuestras calles, que es la principal tipo y más asequible de los espacios públicos, a los autos y al transporte público. Entonces, siempre se habla de la inseguridad, pero hay también una inseguridad en cruzar las calles en nuestra ciudad. Entonces, las personas pues, prefieren no hacerlo. El paradigma liberal también influye porque es la ideología que está detrás, ¿no? Entendiendo lo público, lo estatal como algo ineficiente, negativo, y en muchas partes del mundo, por ejemplo en Manhattan, mucho espacio público, semipúblico, cuasi público, ¿no? Están los corporate plazas, en las cuales las mismas empresas generan alrededor de su edificio y su sede, ¿no? Desde paseos, galerías de arte, hay los edge cities, que es cuando la empresa se va a los suburbios totalmente, y tenemos también las comunidades enrejadas, ¿no? Ya 30% del importe de la oferta inmobiliaria de Los Ángeles es ya en comunidades cerradas, ¿no? Tipo como tenemos acá, casuarinas. Y finalmente la subinstitucionalidad, ¿no? La incapacidad de instituciones, las tradicionales, la familia, la religión, comunidad, y evidentemente la estatal en tener efectos sobre el comportamiento de las personas. En el caso de Lima, yo he creado 13 características de la privatización usando términos del medioevo porque son formas medievales prácticamente, ¿no? El feudo es cuando la autoridad municipal se apropia del espacio público, que es bastante común en nuestra ciudad, ¿no? Nuestro exalcalde, el alcalde Castañeda, le encantaba pues, ese tipo de cosas, ¿no? La idea de voy a controlar a la gente porque la gente no tiene ninguna noción cívica, creo pues un circuito mágico del aula, ¿no? Tomo lo que era un espacio público abierto a todo el mundo, te cobro 4 soles, no te dejo sentar ni gratis, no te dejo usar resto, no te dejo hacer nada, salvo ver pues, magnífico ¿no? Display del agua. Y los parques zonales hizo un gran trabajo, yo no voy a negarlo, pero lo llamó clubes zonales, ¿no? Y su mensaje era, antes solo los ricos podían ir a regatas, ahora todo el mundo pues en Comas, Villa Salvador también puede ir a un club, porque en cambio no, ahora se llaman clubes zonales.
bajo la idea también de yo te cobro porque eso para mantener los servicios, pero la idea es, de una forma u otra, limita lo que es, como dijo un urbanista cuando hicieron el circuito mágico de agua, imagínese que te cobren por entrar al Central Park. Más o menos es algo parecido. Y hay otra forma, ¿no? Uno va al Parque de la Amistad en Surco, muy bonito, no puedes sentarte acá, no puedes ir con mochila, no puedes llevar pelota, no puedes llevar skate, no puedes, ¿no? Hay otros en los cuales quitan todas las bancas, ¿no? Visitamos un parque en La Molina, donde las únicas bancas eran enfrentando una estatua de la Virgen y si tenías actitud de no estar rezando, te sacaba un guardia particular, ¿no? Tenías que rezar o si no, no tenías dónde sentar, ¿no? Entonces, lo que ama mucha gente pues el parque como ornamento, ¿no? El parque no para ser vivido, sino el parque para ser visto. La feria es los centros comerciales, ¿no? La palabra mall es alameda, ¿no? Significa alameda, y esa es la imagen, ¿no? Que vayas a pasear. 70% de los limeños en nuestra encuesta decían que preferían pasear en un centro comercial que en la calle. Es más seguro, tiene aire acondicionado, es limpio y claro, está hecho para que compres, evidentemente. Pero por eso le llamamos cuasi público. A cierto punto, muchas personas ahora van a pasear a los centros comerciales y se han olvidado del paseo por la calle. Y la comarca finalmente es cuando la comunidad se apropia del espacio público, ¿no? Es lo que vamos a ver. Las calles enrejadas en Lima. Bueno, mucha gente dice que se empezaron a poner obstáculos en las calles de Lima por el terrorismo y el peligro de la epidemia de rejas en las calles realmente comienza con el nuevo milenio. Tan es así que la Defensoría del Pueblo en el año 2004 hizo un informe defensorial donde claramente dice el derecho constitucional es al libre tránsito. No existe un derecho constitucional a la seguridad. No existe en ninguna parte. La seguridad es un servicio que da el Estado. Pero sería absurdo, ¿no? Te asaltan y tú entonces demandas al Estado porque uno de tus derechos han sido violados. No existe. Entonces, decir que por seguridad yo cierro una calle es ir en contra de un derecho constitucional y no es que hay dos derechos que están luchando uno contra el otro. Gracias a eso, el año 2004-2005, el municipio sacó una ordenanza que dice cómo es que hay que hacer para uno poder cerrar la calle, ¿no? La Asociación Peruana de Consumidores en el año 2010 hizo un estudio en 18 distritos y viendo todas las calles enrejadas, solo 9% de ellas estaban autorizadas. Por eso es que hablamos de informalidad, 91% no están permitidas. Un estudio realizado por un geógrafo, Plover, contó 3.000 barreras y 300 enclaves residenciales en Lima. No hay ninguna cifra exacta. Se sugirió que Lima Metropolitano lo hiciera y no lo ha hecho. En la encuesta que nosotros hicimos, le preguntamos a las personas si su vivienda daba a una vía que estaba interrumpida y vemos que en nivel socioeconómico A, 10% dijo que sí, en nivel B sube a 34% y en el nivel C 20%. A la pregunta muchas veces ¿por qué no en nivel socioeconómico A? Hay varias explicaciones que tendríamos que seguir examinando, pero una de ellas es que una parte importante del nivel socioeconómico A vive en distritos donde no hay calles enrejadas. San Isidro y Miraflores. No existe. Por X razón, no es porque la gente es mejor ahí, sino porque privatiza más en forma vertical, viven en condominios verticales y así se protege, y además porque Miraflores y San Isidro están en el medio de la trama urbana. ¿Cómo vas a poner rejas? ¿No? Mientras que más sucede en La Molina, más sucede en algunas partes de Surco y en el distrito de Arte. Le pregunté a las personas, el porqué de esta conducta, ¿no? Y lo que descubrimos, en primer lugar, es que no hay idea, la calle ya la han sacado, el nivel socioeconómico no ha sacado como espacio público, no es espacio público. Espacio público son los parques, y los cines, centros comerciales y restaurantes, porque eso te dice. La calle no aparece, solo aparece para los skaters y para los de Perú Runners y cualquier otro porque ellos usan la calle y lo ven. El hecho de la calle se ve cuando se pregunta que si de niños jugaban en la calle y vemos que un 70 y tantos % decía que está totalmente de acuerdo o de acuerdo. Cuando le preguntamos si niños juegan hoy en día, eso baja a 38%. Entonces, antes las madres mandaban a los hijos de la calle y están hongueando, ahora le dicen quédate acá, ¿no? Y juega tu Play 4. Sí, ya lo compraron. Entonces, hay la imagen, hay un éxodo de la calle. En segundo lugar, la gente ya no confía en las instituciones y por eso dice la seguridad la tengo que garantizar yo.
Pero estudios muestran, para ser sumamente rápido, que enrejar calles no aumenta la seguridad. Los estudios de la Defensoría del Pueblo, que son muy indirectos, muestran que aquellos distritos con más rejas, la delincuencia o se mantiene igual o aumenta. Lo que asegura es que las tengas enrejadas y tengas un servicio de vigilancia en moto, en bicicleta, a pie, etc. Pero no poner una persona en entrada, porque los choros están entrando por todos los otros lados, ¿no? Y hay que entender que San Isidro tiene 100 habitantes por cada sereno, mientras que Surco tiene 300 habitantes por cada sereno y La Monía tiene 500 habitantes por cada sereno. Entonces también hay una cuestión ahí de cuánto se invierte, y la misma cifra se repite con la policía. Son más seguros porque hay más servicios. Finalmente, ¿no?, la razón más encubierta de todo esto es que no solamente yo quiero mantener al choro fuera, yo quiero mantener a otra gente fuera. Lo que la gente comunica más es que el otro, el ajeno, el diferente, no solamente es peligroso porque puede asaltarte, sino es peligroso porque es sucio, maleducado, no tiene cultura, ¿no? Hace pichi en la calle, bota la basura, y ese es el discurso que descubrimos en las entrevistas, en los grupos focales y en mismos artículos periodísticos, ¿no? La idea es, no hay gente decente, no hay gente bien, no saben cuidar, y por ende entonces yo lo excluyo. Pero detrás de eso, como dijo una señora acá, muy claro, ¿no? ¿Cómo podrán nuestros hijos si se abren los bares? Acá somos gente bien. Entonces el resto de Lima, gente no bien. Y eso se repite en Lima, igual que se ha estudiado en Santiago, ¿no? El nivel socioeconómico A ya es sospecha del B, el B sospecha del C, el C del E y el D del E y el E pues, ya no puede sospechar de nadie, en términos de que son peligrosos simplemente por el nivel socioeconómico. Ya. Esto es una parte de investigación, porque no solo hemos visto espacio público en términos de las calles enrejadas, como estaba diciendo antes, ¿no? Hemos estudiado los malls, hemos estudiado otras cosas, pero siempre, tradicionalmente, los estudios urbanos en el Perú se dividen entre la ciudad formal y la ciudad informal. La ciudad formal, en donde los mecanismos de mercado y Estado eran los que habían más o menos decidido el orden y las viviendas y otras cosas parecidas, ¿no? El rol del Estado y mercado variaba de acuerdo del momento histórico. Y la ciudad informal era la ciudad de las barriadas, luego llamado pueblos jóvenes, luego llamado asentamientos humanos. Y el sueño era que esa ciudad informal se formalizara, ¿no? Por la titulación de tierra, banco de materiales, toda una serie de cuestiones. Lo que estamos viendo ahora es que la ciudad formal es la que se está informalizando, ¿no? Al tomar acciones ilegales sobre el espacio público, al obstaculizar y no permitir, está ocurriendo, ¿no?, lo que en el libro de Amati León, ¿no?, El Perú Nuestro Cada Día, mencionaba que era que el modelo combi se vuelve el modelo hegemónico de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, en vez de ser las élites las que educan a los sectores populares, son los sectores populares los que educan mal a los sectores más altos. Muchas gracias.